Te saludo y te ofrezco la bienvenida a este espacio que aspira a tener en ti la ortografía al día. Recuerda que este es uno de 10 programas que ofrece de manera breve y profunda algunos aspectos medulares de esa parte de la gramática que fija el uso correcto de las letras y de los signos auxiliares de la escritura. ¿Me acompañas? Para hoy te propongo un acercamiento a las vocales y a sus agrupaciones. Y te preguntarás, a estas alturas, las vocales, eso yo me lo sé, como también lo que es un hiato, un diptongo y un triptongo. Mira, puede que tengas una noción, pero te aseguro que prestarle atención a este contenido en su profundidad nunca lo has hecho y es medular, incluso para que aprendas aspectos de la acentuación. Así pues, te invito a que te quedes en la compañía. Te invito ahora a visualizar este animado infantil para que no olvides ni desatiendas esa niña o ese niño que llevas dentro. Así que atentos a esta marcha de las vocales. Que dejen toditos los libros abiertos ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las 5 vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus 2 patitas muy abiertas al andar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palote en medio es más chico, como ves. Aquí está la I. Le sigue la O, una es blanca y otra volta porque ya comió, y luego detrás llegó la U. Tomad cuenta con que siempre saltas tú. En fonética, una vocal o monoptongo es un sonido de una lengua natural hablada que se pronuncia con el tracto vocal abierto, no habiendo un aumento de la presión del aire en ningún punto más arriba de la glotis. Esto contrasta con las consonantes, donde hay una obstrucción o cerrazón en algún punto del tracto vocal. En todas las lenguas, las vocales forman el núcleo de las sílabas, es decir, que no existe sílaba sin vocal. No lo olvides. El sistema vocálico del español es muy simple y está reducido a 5 sonidos que constituyen un sistema triangular, como aprecias en pantalla. Por la apertura de la boca, estas vocales se clasifican en abiertas y cerradas. Por tanto, como vocales abiertas o fuertes tenemos la A, la E y la O, pues son las vocales con las que más abrimos la boca al pronunciarlas. Las otras dos, las cerradas o débiles, son la I y la U. Para poder adentrarnos en las agrupaciones vocálicas del español, es medular que conozcamos cuáles son las vocales abiertas o fuertes y cuáles las débiles o cerradas. Aquí les vamos a otorgar a cada una un color. Las abiertas serán las verdes y las cerradas serán las rojas. No olvides estos colores. Por tanto, las vocales abiertas a partir de ahora las veremos de color verde,
y las cerradas de color rojo. Usaremos estos colores porque se habla de la memoria fotográfica, que es una manera de fijar mejor el contenido, aunque gran parte del conocimiento lo adquirimos mediante la visión. Por tanto, las vocales abiertas a partir de ahora las veremos de color verde y las cerradas de color rojo. Así las podrás diferenciar en las agrupaciones vocálicas. Hay varias palabras que contienen las 5 vocales, pero mira esto, la palabra euforia tiene las 5 vocales y solo 2 consonantes. Qué curioso, ¿verdad? Ya es momento para que conozcas cuáles son las agrupaciones vocálicas del español, los diptongos, los triptongos y los hiatos. Aquí haré referencia a todas las posibles agrupaciones y también a algunos ejemplos. Recuerda que las vocales abiertas las veremos de color verde y las cerradas de color rojo. Fíjalas así que la técnica no falla. Un diptongo es la concurrencia de 2 vocales en la misma sílaba. Los hay de 2 tipos. El primero de ellos, 2 vocales cerradas diferentes. Mira en la diapositiva las agrupaciones, las palabras y cómo se dividen en sílabas. Vemos la agrupación ui en la palabra cuido, así se divide en sílaba, cuido. Otra agrupación vocálica es iu y la vemos en la palabra ciudad, que se divide así, ciudad. El otro tipo lo podemos apreciar cuando vemos 2 vocales, una abierta, que es el núcleo silábico, más una cerrada o viceversa. Mira en la diapositiva las agrupaciones, las palabras y cómo se dividen en sílabas. En este caso verás la vocal abierta A unida a las cerradas I, U en los ejemplos siguientes. Vemos la agrupación AI en la palabra baile. ¿Cómo se divide en sílaba? Pues así, baile. Otra agrupación IA y la vemos en la palabra Diana. Así se divide, Diana. La agrupación vocálica AU la vemos en la palabra pausa, que se divide así, pausa. Otra agrupación, UA, la vemos en la palabra usual, que se puede dividir así, usual. En este caso verás la vocal abierta E unida a las cerradas I, U en los ejemplos siguientes. EI, que la puedes ver en la palabra peine y también en la palabra rey. Fíjate que esta Y no se pronuncia como consonante, sino como vocal. Estos son fenómenos fonéticos, no es lo que tú ves, sino lo que tú oyes. Por tanto, en la palabra peine, que se puede dividir así, peine, encuentras la agrupación vocálica EI y también en la palabra rey, que no se divide porque es un monosílabo. Otro ejemplo es ye en la palabra tienda, que se puede dividir así, tienda. Otra agrupación, hue, y la podemos apreciar en la palabra huevo, que se divide así, huevo. La última agrupación de este tipo, eu, en la palabra neutro la podemos ver, y esta se puede dividir así, neutro. En este caso verás la vocal abierta O, unida a las cerradas I, U en los ejemplos siguientes. Vemos la agrupación hoy en la palabra tiroide y también en esta otra palabra, hoy. Recuerda lo que hablamos de la Y, que se pronuncia aquí como vocal, por tanto forma un diptongo. La palabra tiroide se divide así, ti-roi-de. La palabra hoy no se divide porque es un monosílabo. Otro ejemplo, yo, y lo vemos en la palabra guión, que tampoco se divide por ser un monosílabo. La agrupación OU la vemos en la palabra estadounidense, un gentilicio de quienes viven en los Estados Unidos. Esta palabra se puede dividir así, estadounidense. Otro ejemplo, wo, en la palabra cuota, que se puede dividir así, cuota.
A ti que te gusta tanto la ortografía, recuerda que las vocales que conforman un diptongo nunca se separan en la división de una palabra en sílabas. Te propongo que en tu tiempo libre busques otros ejemplos, teniendo presente las agrupaciones mostradas. Ahora vamos a conocer lo referido al triptongo. Si el diptongo tenía 2 vocales, el triptongo tendrá 3. Antes, quiero que conozcas la definición de triptongo, que no es más que la concurrencia de 3 vocales en una misma sílaba. Una vocal abierta entre 2 cerradas, son 3 vocales en la misma sílaba. En este caso, el núcleo silábico es la vocal abierta, siempre que será la del medio. Mira las agrupaciones vocálicas, las palabras y cómo se dividen en sílabas. El primer ejemplo que vemos es buey, en la palabra buey, que tampoco se divide por ser un monosílabo. Vemos ahora el mismo sonido, buey, y como te fijas, esta U tiene una diéresis que nos obliga a pronunciar esta vocal. La vemos en la palabra camagüey, que se puede dividir así, ca-ma-güey. En la agrupación uay podemos ver la palabra abreguais, que se divide así, a-be-ri-guais. Otro ejemplo, con la Y, pero esta vez con sonido vocálico, uay. Esta es la palabra que ponemos como ejemplo, Paraguay, y se divide así, pa-ra-guay. Otro ejemplo más es la agrupación iei en la palabra iniciéis, que se divide así, i-ni-ciéis. Otro ejemplo de agrupación es iai, como triptongo, la vemos en la palabra despreciáis, que se divide así, despreciáis. Ahora he dejado estas 2 voces onomatopéyicas, uau, que la escuchamos en el ladrido del perro, guau, y miau. Estas son voces onomatopéyicas. ¿Sabes qué es una onomatopeya? Hagamos un alto porque puede ser que esta palabra no la comprendas. Y para saldar dudas está este buen amigo nuestro, el diccionario. La onomatopeya es la imitación lingüística o representación gráfica de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo. Según la Real Academia Española, es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de onomatopeya son boom, sonido de bombas, kikiriki, que es el sonido del gallo, y también pueden ser casos para referirse a fenómenos visuales como zigzag, que solamente lo apreciamos con la vista. Ya conoces que las agrupaciones uau y au pueden estar presentes también en voces onomatopéyicas, como el ladrido de un perro o el maullido de un gato. Esto lo vemos así, por lo menos en el español hablado en Cuba, no así en otros idiomas. Para comprobar esto y para que sigas dándole vida a esa niña o ese niño que llevas dentro, quiero que aprecies esta canción en distintas versiones. Ya verán cuán diferentes las onomatopeyas en distintos idiomas. El nuestro, por ejemplo, las ve con triptongos, otros las ven como diptongos. Aquí está, préstales atención. And the chicken cheep and the chicken cheep and the chicken cheep and the chicken cheep. À la radio il bientôt, à la radio bientôt. Il est tout rond, la vache non, l'agneau mais la chèvre belle, le chien wak et les chats miaou, le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le coq cocorico et la poule cocotte.
¿Viste cuán diferentes las onomatopeyas? No sé tú, pero yo me quedo con las nuestras, las del español. Ahora vamos a conocer lo referido al hiato, que no es más que la concurrencia de dos vocales, pero en sílabas diferentes. También existen dos tipos de hiatos. Dos vocales abiertas, una junto a la otra, quedan en sílabas diferentes y cada una es núcleo vocálico de la sílaba donde ha quedado. El primero de ellos, dos vocales abiertas, una junto a la otra, quedan en sílabas diferentes y cada una es núcleo vocálico de la sílaba donde ha quedado. Por ejemplo, la vemos en la palabra Bahamas, que se divide así, ba-a-mas. No importa que esté una H. Recuerda que estos fenómenos son fonéticos, es decir, no es lo que yo veo, sino lo que yo oigo. Mira estos ejemplos. Maestro se divide así, maestro. Caos, que se puede dividir así, caos. La palabra leer, que se divide de esa manera, leer. Otra palabra, batea, que puede ser también un sustantivo para nombrar ese artefacto donde nuestras mamás lavan, o también una acción del verbo batear, y así se divide, batea. Otra palabra, ateo, que se divide así, ateo. Otra palabra, coopero, esta es su división, coopero. Otro ejemplo es corroer, que se divide así, corroer. Por último tenemos canoa, que se divide así, canoa. Otro tipo de hiato se forma cuando veamos una vocal abierta más una cerrada acentuada ortográficamente, es decir, que tenga tilde. También puede ser viceversa, siempre quedan en sílabas diferentes. Por ejemplo, tenía, que se divide así, te-ni-a. La palabra sonríe, que se divide así, sonríe. Otro ejemplo, bohío. Mira, tiene H intermedia, fíjate. Se divide así, bo-i-o. La H no impide que se forme el hiato. Otro ejemplo, país, que se divide en dos sílabas, pa-is. Asimismo está la palabra reír, que se divide también en dos sílabas, reír. Es una palabra bisílaba. Otro ejemplo es oír, que se divide así, o-ir. La palabra grúa es otro ejemplo que tiene hiato y se divide así, gru-a. Fíjate ahora en la palabra evalúe, que se divide así, e-va-lu-e. Aquí vemos otro ejemplo con H intermedia, búho, que se divide así, bu-o. Recuerda que la H no impide que se forme el hiato y si está acompañando a una vocal en una sílaba, pues se va con esa sílaba al dividirla, no olvides eso. La palabra baúl se puede dividir así, baúl. Este otro ejemplo, reúne, que se divide así, reúne. Por último tenemos la palabra noúmeno, que se divide así, no-u-me-no. Esta palabra, noúmeno, ¿sabes lo que significa? Noúmeno, palabra de origen griego, significa lo pensado o lo que se pretende decir. En la filosofía de Immanuel Kant es un término problemático que se introduce para referir a un objeto no fenoménico, es decir, que no pertenece a una intuición sensible, sino a una intuición intelectual o suprasensible. Conoce que Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del último pensador de la modernidad anterior a la filosofía contemporánea, que comienza con el pensador Hegel. En las sílabas gue y gui hay diptongo. La función de la diéresis es recordar que se pronuncia la U. Sin embargo, en la sílaba ge y gui no hay diptongo porque la U no se pronuncia. Vemos entonces la palabra averigüe, que sí tiene diptongo, y la palabra apague, que no tiene diptongo. Ya conoces que la letra H no tiene sonido,
Cuando ella aparece entre vocal y consonante, forma sílaba con la vocal que le sigue y no con la consonante anterior. Por ejemplo, vemos la palabra mal humor. Se divide así: mal, humor. ¿Te percatas? La H se ha ido con la U. La H intercalada entre dos vocales no impide que éstas formen diptongo. Por ejemplo, ahumar, así se divide: ahumar. Y en la palabra ahijado la vemos que se divide así: ahijado. La H intercalada entre dos vocales no implica que éstas formen un hiato. Tampoco impide que el hiato intercalado lleve tilde si es preciso. Por ejemplo, vemos la palabra bahía, que se divide así: ba-i-a. La palabra prohíben, que se divide así: pro-i-ven. Otro término, vehículo, se divide así: ve-i-cu-lo. Y la palabra búho, que se divide así: bu-o. Recuerda que de nada vale la teoría sin la práctica. Por ello te propongo que tomes papel y lápiz, no para dictar sentencia, sino para que des solución a las siguientes actividades. Ya has conocido aspectos medulares de las agrupaciones vocálicas. Es imposible que aprendamos elementos de la acentuación sin antes conocer estos detalles. Por este encuentro me despido, no sin antes invitarte cordialmente a que sigas visualizando estos programas. Pueden ser una vía para lograr en ti esa ortografía al día. Nos vemos.